Muy buenas tardes, jóvenes del Colegio San José de la ciudad de Cúcuta. Le habla su profesor Ramón Mendoza. A mis alumnos y exalumnos reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. A mis alumnos de física del grado 11 les hice una recopilación de la construcción de imágenes dadas por los espejos cóncavos y convexos, por las lentes convergentes y divergentes, para un total de 12 gráficas de construcción de imagen. En cada una de ellas se hizo una pequeña definición de la interpretación de los rayos notables. Por eso es importante este material de apoyo para estudios allí de la óptica del comportamiento de la luz. Eso lo pueden encontrar hoy con la última guía en la imagen dada por la lente divergente en la guía número 46F. Por lo tanto, jóvenes, todos me pueden encontrar allí en YouTube como el profe Ramón y en Facebook como José Ramón Mendoza Leal. Les dije que el tema es la construcción de imágenes allí en la física 11, dada por una lente divergente en la numeral 46F. Haciendo un repaso, un recorderis, debemos tener en cuenta que la imagen es toda sensación visual producida por un objeto frente a un espejo o frente a una lente. La imagen debe tener tres características. Primera, o la imagen es real o es virtual. Segunda característica tiene que ver con el tamaño de la imagen. Mayor, observe, tamaño mayor, igual o menor que el objeto. Tercera característica, la posición. Puede ser una posición directa o invertido. ¿Qué es posición directa? Cuando sale por encima del eje principal. También se le llama imagen derecha. O invertida cuando la imagen sale por debajo del eje principal. Para la construcción de imágenes contamos con los rayos notables. El primero, rayo paralelo RP. Llega paralelo al eje, observe, y se refracta. ¿Qué quiere decir que se refracta? Que pasa al otro lado. Y se abre por la dirección del foco F1. Ojo, el rayo focal RF, el número 2, llega a la lente o al lente por el foco F2. Se refracta, o sea, se pasa al otro lado y se abre paralelamente al eje. Debemos tener en cuenta entonces que todas las lentes, ya sean convergentes o divergentes, tienen los siguientes elementos: un eje principal, dos rayos de curvatura R, dos focos F y dos centros de curvatura C. Centro de curvatura C. Dije que dos focos F1 y F2, es decir, tiene varios elementos. El tercer rayo, el número 3 rayo óptico, llega al punto O, o sea, el nervio óptico, y no se desvía, sigue en la misma dirección y en el mismo sentido. ¿Qué será imagen real? La imagen real se forma por el corte de los rayos refractados. Repito, refractados, que pasa al otro lado y se desvían. 1' y 2'. Quiere decir que esa imagen se recoge en el laboratorio mediante un instrumento llamado pantalla. Es un instrumento óptico, una lámina oscura o negra. ¿Qué es imagen virtual? Se forma con el corte de los rayos contrarios a los refractados. Es decir, el contrario de 1' es 1'' y el contrario de 2' es 2''. Si el corte se produce con 1'' y 2'', la imagen es virtual y por lo tanto se ve y se recoge en la lente. ¿Listo? Nota. En la refracción, el rayo refractado pasa al otro medio y se desvía.
Cuando el rayo se acerca al eje principal, el rayo refractado se acerca al eje principal, estamos hablando de una lente convergente. Pero cuando el rayo refractado se desvía abriéndose del eje principal, estamos hablando de una lente divergente. Aquí está en primer plano la gráfica que representa una lente divergente. Quiere decir que los rayos se van a abrir con respecto al eje principal. Vamos a recordar entonces los elementos. El eje principal, observe, mírelo, pasa por todo el punto medio central, etcétera. Mire, ahí está el eje principal. Contiene dos centros de curvatura. El primero, que es el responsable de esta cara, observe, y el segundo, este centro de curvatura, que es responsable de esta cara esférica. Recuerde que tiene dos caras esféricas. A las lentes divergentes se le llaman lentes negativas, lentes delgadas, porque la parte central es delgada. ¿Listo? La distancia, ojo, el centro de curvatura AO, en la mitad está el foco, observe, foco 1, lo tomé así para diferenciarlo, y en la mitad entre C y O está F2, ¿listo? Como el objeto se puede colocar a ambos lados de la lente, porque la lente es transparente, deja pasar el rayo de luz, entonces la tomé aquí, la coloqué el objeto en F1. Entonces, el otro lado va a ser el lado positivo, digámoslo así, va a ser la zona de refracción. Observe, si sale para este lado el corte será una imagen real. Listo, si se corta 1' y 2'. Pero si la imagen sale a este lado, en esta zona negativa, contraria, aquí entonces la imagen va a ser formada con el corte de 1' y 2' y va a ser una imagen virtual. ¿Listo? Entonces colocamos el objeto, o lo coloqué aquí en F1, el primer foco, digámoslo así. Este es el tamaño. Rayo número 1 se llama, mírelo, rayo paralelo. ¿Por qué? Porque es paralelo al eje principal y apenas toca el eje o el nervio óptico, este rayo 1 se abre en la dirección del foco F1 y allá quedó 1'. ¿Listo? Luego tomo el segundo rayo, el rayo focal, al tamaño del objeto. Ojo, como este F1 ya está ocupado, debo tomarlo dirigido al foco F2. Mírelo, pasa en forma imaginaria, pero al tocar aquí el nervio, se abre, o sea, y sale paralelamente al eje principal. Aquí está 2'. Observamos que 1' y 2', que son los rayos refractados en el campo de la zona de la refracción, no se corta, por lo tanto no se produce imagen real. Observe, ¿por qué? Porque al prolongarlo jamás se van a cortar. Entonces tomamos los contrarios. El contrario de 2', mírelo acá, es 2''. Y el contrario de 1' es 1''. Y observamos que el corte entre 2' y 1'' se produce acá. Y ahí está, por encima del eje, la imagen. Observe que es virtual, porque salió una zona virtual. Es menor comparado con el tamaño del objeto. Y es directa porque está por encima del eje. Por lo tanto, la imagen es virtual, menor y directa. Aquí las características para este caso es la misma para las lentes convexas. Las lentes convexas y los espejos convexos y las lentes divergentes siempre botan un solo tipo de imagen, que es virtual, menor y directa. Mientras que los espejos cóncavos y las lentes convergentes botan 5 casos diferentes cada uno con sus propias características similares. Formulario: 1 sobre D sub O más 1 sobre D sub I igual a 1 sobre F. Aquí está negativo porque el foco se debe tomar negativo ahí para las lentes divergentes y para los espejos convexos. Menos D sub O distancia objeto, D sub I distancia imagen.
F la distancia focal. Segunda fórmula, menos DI por TO es igual a DO por TI. DI, distancia imagen, TO, tamaño del objeto, DO, distancia objeto, TI, tamaño imagen. Como pueden observar, jóvenes, ya se hizo la recopilación de los 6 casos de espejos cóncavos y convexos y los 6 casos de las lentes convergentes y divergentes. Así que aprovechar ese material, lo pueden ver en YouTube, en Facebook, y lo pueden imprimir allá en Facebook por Word. Ahí están las guías. Listo, chao, bendiciones de Cristo, amén y amén.